viernes con respecto a esto, problemas de los últimos tiempos. Entonces dice la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 1 y versículo 10, solo estoy haciendo un repaso para los que no vinieron el viernes. Dice Pablo hablando: hermanos, les pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo unos con otros para que no haya divisiones entre ustedes. Les pido que estén siempre unidos por las mismas ideas de los mismos propósitos. Les digo esto porque algunos de la familia de Cloé me han contado de que hay discordias entre ustedes. Es decir, oiga bien, que algunos de ustedes dicen: yo sigo a Pablo, otros yo sigo a Apolos, otros yo sigo a Pedro y otros yo sigo a Cristo. ¿Es Cristo, es que Cristo está dividido? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿Fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Entonces Pablo está trayendo esto porque se dio cuenta de lo que estaba sucediendo dentro de la iglesia, dentro de los mismos hermanos. Y entonces resultaba que unos decían: yo soy de Pablo, otros decían: yo soy de Apolos, otros: yo sigo a Pedro, y otros decían: yo sigo a Cristo. Entonces tenían ese problema en aquel entonces. Entonces Pablo se tiene que detener, y yo le explicaba el día viernes con respecto a esto, que la manera en la que Pablo les habló, no crea usted que fue así: miren, hermanos, por favor, dejen de estar en discordia, dejen de estar. Él no les habló de esa manera. Él les habló de una manera, Pablo, que era un hombre celoso de las cosas de Dios, hermano, y que amaba al Señor, y que mire, yo me pongo a pensar cómo en aquel momento Pablo tuvo que hablarle a los Gálatas cuando él los había dejado por un momento, y les dijo: ustedes que empezaron en el Espíritu ahora están terminando en la carne. ¿Cómo les dijo? La palabra es muy clara cuando Pablo les habló. ¿Y qué les dijo? Mire, hermano, Pablo era un hombre muy amador de las cosas de Dios, y por lo tanto cuando llegaba ese tipo de situaciones, él se paraba y así como en este momento él está hablando a estos hermanos, luego continúa, mire, en el capítulo 3, Pablo dice, 1 Corintios 3, ahora, hermanos, antes, oiga bien, antes no les podía hablar como a gente espiritual, sino como a los que todavía no han crecido espiritualmente, es decir, como a bebés en Cristo. Las enseñanzas que les di fueron como leche, porque todavía no podían comer nada sólido y aún no están listos para comerlo, pues todavía no son espirituales. Aún hay envidias y peleas entre ustedes. No demuestra eso que todavía no han crecido espiritualmente y que actúan como a cualquier otro del mundo. Cuando uno de ustedes dice: yo sigo a Pablo, otro dice: yo sigo a Apolos, actúan como la gente del mundo. ¿Es Apolos el más importante? ¿Es Pablo el más importante? Solo somos siervos de Dios siervos de Dios que los hemos ayudado a ustedes para que tengan fe. Cada uno de vosotros hizo el trabajo que el Señor le dijo. Yo sembré la semilla y Apolos la regó, pero Dios la hizo crecer. Entonces Pablo otra vez les dice: mire, en aquel entonces yo no podía hablar con ustedes de esta manera, pero yo no lo podía hacer porque ustedes todavía se comportaban como niños, como gente que no ha crecido. Y entonces cuando él se refiere a este tipo de divisiones con el hecho de decir: yo sigo a Pablo, yo sigo a Pedro, yo sigo a Apolos, yo sigo a Cristo, eso demostraba, él está diciendo acá, yo le estoy leyendo la Biblia de Dios para todos, eso demostraba que esta gente todavía vivía como la gente del mundo. Entonces nosotros debemos entender, hermano, que en aquel momento Pablo estaba viendo un problema dentro de la iglesia, aparte de que habían divisiones. Esto está hablando acerca de las discordias, pero las divisiones se dieron a causa de que había gente que
por no haber crecido espiritualmente, por no tener un crecimiento espiritual, empezaron entonces a crear grupos. Y entonces unos se iban para allá, otros se iban para acá. Eso todavía sucede dentro de la iglesia. Eso todavía está pasando dentro de la iglesia. Y por eso es que usted ve, hermano, en este tiempo cuántas iglesias, hermano, cuántas horas se han abierto a causa de que no puede la gente estar en un mismo pensar. Por eso que Pablo les decía: yo les pido, hermanos, por favor, que se pongan de acuerdo, que vayan con un mismo propósito. Pero cuando veo yo esto, entonces me doy cuenta, hermano, de los problemas que estaban existiendo en aquel momento. Entonces empezamos a hablar con respecto a esto. Efesios capítulo 4 y versículo 14. Para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí por allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Entonces el problema que había en aquel entonces, que mire, por eso es que la gente los seguía uno, seguía otro, no era tanto el hecho de que Pablo fuera, hermano, una persona muy influyente, o Apolos, sino el problema que había en sí era un problema doctrinal. Entonces, por la doctrina, Pablo tenía un tipo de doctrina. Apolos, en un momento que por haberse separado, tenía otro tipo de enseñanza. Pedro tenía otro tipo de enseñanza. Yo le explicaba el día viernes la diferencia. Pedro fue uno que caminó con Jesús, sabía las cosas que Jesús había hecho. Pablo, a cambio, no estuvo en los momentos que Jesús fue crucificado, sino que el evangelio que a él se le dio, él mismo lo dice, el Señor se lo dio por revelación. O sea, que a Pablo se lo enseñaron. Pedro estuvo ahí, Apolo se separó un momento, pero ahora viene Cristo. Entonces la gente, a causa de la doctrina, tenían problemas. Y entonces dice esta palabra acá en Efesios 4. Ese es un problema que ahora estamos viendo, los vientos de doctrina. Entonces, a causa de la doctrina que se está enseñando, tenemos que nosotros, hermano, madurar. El niño, la gente que no logra madurar, es aquella gente que entonces causan divisiones dentro de la iglesia a causa de lo que ellos quieren. Porque hay gente que quiere que se les predique. Y mire, yo estaba viendo un poco acerca de esto. Yo le decía esto acerca de las doctrinas que yo había visto. 5 doctrinas. La doctrina de Jezabel, que es la antiapóstol. ¿Sabe por qué? Porque Jezabel iba tras la cabeza. Jezabel buscaba siempre la cabeza. Buscó la cabeza de Elías. Pero también en aquel momento, en el tiempo de Jesús, le quitaron la cabeza a Juan el Bautista, del cual dice la Biblia que estaba sobre él el espíritu de Elías. Entonces tenemos que ver el tipo de doctrina que Jezabel enseñaba. Y usted sabe que en el libro de Apocalipsis, la Biblia también habla acerca de lo que Jezabel enseñaba, porque le enseñó a seducir, dice, a los ministros. Entonces era un tipo de trabajo que Jezabel hacía. Ahora la doctrina de Balaam, que fue la que empezamos a estudiar y la que vamos a seguir en este día. La doctrina de los saduceos. ¿Cuál era esa doctrina de los saduceos? Mire, la doctrina de los saduceos era los saduceos y los fariseos no se llevaban, pero los dos querían ver cómo atrapaban a Jesús. Los saduceos no estaban de acuerdo con los fariseos, porque los fariseos tenían otro tipo de doctrina. Entonces tenemos que entender todas esas cosas, que aunque no se llevaban, con tal de atrapar a Jesús, que en ese momento había venido a hacer una tarea de evangelismo, entonces se levantan ahora los seduceos para entonces transgiversar o ver, hermano, en qué atrapaban a Jesús. Pero todo esto nosotros lo tenemos que entender muy bien, y para eso es necesario que nosotros estudiemos la palabra. Ahora bien, ¿cuál era la doctrina de los nicolaitas? Porque también a las iglesias, hermano, en aquel entonces del Apocalipsis, les hablaron con respecto a los nicolaitas. Y entonces cuando yo empiezo a analizar todo eso, y solo le estoy dando un breve repaso de todo esto, que me parece que necesitamos estudiar todo ese tipo de doctrinas,
qué es lo que están enseñando. Ahora, ¿qué enseña la doctrina de los nicolaitas? ¿Usted se ha puesto a pensar o algún momento analizado qué es lo que eso enseña? Primero que todo, mire, viene de la palabra Nico, que significa dominio, y Laos, que significa pueblo. Entonces, lo que ellos enseñaban era a dominar al pueblo. Entonces, ¿qué hacían ellos? Enseñaban de acuerdo a sus propias conveniencias para obtener algún tipo de beneficio. Entonces, lo que ellos estaban enseñando era, las cosas que a la gente le gustaba. Ahora dígame usted, ¿no se está dando eso en este último tiempo? Ahora ya no se puede predicar acerca del pecado o acerca del infierno, porque de entonces la gente se va de la iglesia. Ahora hay que predicarle a la gente de acuerdo a lo que ellos quieren escuchar. Y el evangelio que nosotros hemos aprendido no es un evangelio, hermano, que vamos a estarle como en aquel momento predicaba nuestro apóstol, a estarle lamiendo la herida a la gente. No se trata de eso, sino que se trata de traer un remedio, traer una medicina para que sanen. Entonces no vamos a estar nosotros acomodando la palabra de acuerdo a la necesidad de la gente, sino que tenemos que entregar la palabra de acuerdo a como Dios nos la ha entregado a nosotros. Esa era la doctrina de los nicolaitas, que se empezaron a introducir dentro del pueblo. Entonces tenemos que estudiar también la forma como ellos trabajaban. Pero es importante que entender que en aquel entonces los nicolaitas o esa doctrina lo que quería hacer era tener un dominio completo del pueblo, dominar al pueblo, que el pueblo hiciera lo que ellos decían y no lo que Dios quería. De tal manera, hermano, mire, yo he escuchado casos con respecto a esto. Conozco a un hermano, es una ayuda de un pastor muy bonito, el hermano, que él me contaba su experiencia en la iglesia donde estaba. ¿Sabe qué pasaba en la iglesia donde el hermano estaba? Mire, a mí pareciera chiste, pero era cierto. ¿Sabe qué pasaba? Que al pastor, cuando él estaba predicando, se le desataba el zapato y le llamaba a él. Amarrame el zapato, le decía, mientras él seguía predicando. Y el hermano corría a amarrarle el zapato. Eso no es correcto. Pero predican la doctrina de los nicolaitas, porque ejercen dominio sobre la gente de tal manera que la gente ya no sabe qué hacer y le tienen miedo al pastor. Entonces tenemos que tener muy claro lo que ahora está pasando. Por eso yo le estoy hablando de esto, porque no es algo, hermano, que solo sucedió en aquel tiempo. Está pasando en este tiempo. Y por lo tanto usted, como gente madura, como gente espiritual, necesitamos entender entonces a quién seguimos. Y Pablo les decía, ¿acaso fue Pablo el que murió en la cruz para que ustedes digan que van a seguir a Pablo? ¿Quién murió en la cruz por nosotros? Fue Cristo. Entonces, ¿a quién debe seguir usted? A Cristo. Pero nosotros necesitamos entender la manera como en este tiempo se están introduciendo. Por eso es que, hermano, la iglesia de hoy, a causa de que no ha tenido discernimiento, a causa de que no ha podido entender estas cosas, hermano, ha estado siendo llevada por aquí y por allá, y ya la gente no sabe ni para dónde agarrar, porque no se les ha enseñado estas cosas. Entonces, ahora vean la doctrina de los fariseos. ¿Qué enseñaban los fariseos? Jesús mismo les dijo que no se contaminaran con la levadura de los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos predicaban preceptos humanos. Hipocresía. ¿Ahora acaso no se predica eso? Quieren poner sobre el pueblo cargas que ni ellos mismos pueden llevar. Entonces ahora se está enseñando, en algunos lugares se enseña a la iglesia, al cuerpo de Cristo, al cuerpo místico de nuestro Señor, que somos todos nosotros, y hay mucha gente alrededor del mundo. Yo le estoy hablando en general, decía el viernes, yo no estoy hablando con respecto a la congregación Jehová Nisi, yo estoy hablando a la iglesia en general, y eso es lo que se ha estado introduciendo. Por eso es que tenemos que tener cuidado, hermano.
Por eso es que tenemos que saber nosotros y conocer qué es lo que seguimos, a quién seguimos. Usted no viene aquí siguiendo a Brian Orellana, usted viene siguiendo a Cristo. Usted enamórese de Cristo, no se enamore del hombre. Usted viene, hermano, para escuchar palabra de Dios. Y yo le decía, él viene, mire, yo me preocupo, hermano. Para mí es una responsabilidad hablar de todas estas cosas. Yo sé que aquí hay gente que posiblemente sabe más que yo. Yo sé que aquí hay gente que posiblemente conoce más que yo con respecto a estas doctrinas. Gloria a Dios por eso. Pero que lo poco que yo sé, hermano, yo lo pueda trasladar a usted que tal vez no sabe mucho, y que podamos entender bien la palabra. Entonces mire estas 5 doctrinas. Y luego dice acá en primera de Timoteo capítulo 4 y versículo 1: pero el Espíritu dice claramente, oiga bien, claramente, en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces está hablando del último tiempo. Entonces nosotros que estamos viviendo este último tiempo tenemos que tener cuidado de no ser engañados. Que a usted, le decía yo el viernes, hermano, no le den a tole con el dedo, decimos nosotros. Que no lo engañen, hermano, con el saco del muerto, sino que usted sepa dónde está parado, que usted sepa, hermano, qué es lo que está haciendo. Que conozca usted las Escrituras. Mire, algo tan interesante de todo esto es que nuestro Señor Jesús, en aquel momento, después de ser bautizado, dice que fue trasladado al desierto y ahí fue tentado. Pero la forma como Jesús venció en aquel momento fue a través de las Escrituras, porque le dijo al diablo: el escrito está. Y algo que la iglesia en este tiempo le ha faltado es eso: poder, hermano, pelear la batalla con esta palabra. Y la Biblia dice que es una palabra como espada de 2 filos. Eso hablábamos el día martes. Entonces es algo poderoso, pero a causa de que no sabemos, entonces empezamos a decir: ayúdate que yo te ayudaré. Así dice la Biblia. La Biblia no dice eso, pero hay gente que cree que la Biblia dice: ayúdate que yo te ayudaré, porque no saben. Usted sabe qué pasa, que cuando se vienen a enfrentar al diablo, que el Señor lo reprende en esta tarde, el diablo se ríe. A él de chiste le sirve. Pero cuando hay alguien que conoce las Escrituras, hermano, tiembla. ¿Sabe por qué? Porque él sabe que ya está vencido. A él lo vencieron en la cruz del Calvario. Usted no crea que él está cantando victoria. Él lo que quiere es victoria, pero él no la tiene, ya lo vencieron. Entonces nosotros, hermano, como hijos del vencedor, debemos de saber y conocer las Escrituras. Por eso es importante que nosotros estudiemos esto. Entonces, luego sigue diciendo en el versículo 2: esas enseñanzas llegan a través de hombres que mienten y engañan a la gente. Ellos no saben la diferencia entre el bien y el mal. Es como si su entendimiento hubiera sido quemado con hierro candente. Yo les explicaba esto el viernes, porque algunas versiones dicen que su conciencia ha sido cauterizada. Pero miren lo tremendo de eso. Vienen a través de hombres. O sea, las doctrinas estas que habla acá, cuando dice en el versículo 1, doctrinas de demonios, esas enseñanzas son llevadas por hombres que el enemigo utiliza y que ha infiltrado dentro de la iglesia para que engañen a la gente. Entonces a usted no va a venir un demonio a engañarlo. A usted el que le va a engañar es una persona, su gente. Perdone que vaya a decir rápido, pero esto lo hablamos el día viernes. Segunda de Pedro 2:1. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí destrucción repentina. Muy bien, entonces
Veamos todas estas cosas. Esta gente se infiltró, esta gente lo que está haciendo, mire acá, encubiertamente están introduciendo a herejías destructoras dentro del pueblo. Entonces, para mí, hermano, el hecho de estar en un púlpito predicando que Cristo viene, que su venida está pronta, tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque no, mire, ahora resulta que predicadores que un día predicaban lo mismo que nosotros estamos predicando hoy en día están diciendo que el Señor ya no viene, que no va a haber un arrebatamiento. Yo creo que va a haber un arrebatamiento. Entonces no podemos estar creyendo nosotros en eso. Yo le conté la vez pasada, vino un tipo, hermano, que quería hablar conmigo. Está el hermano de testigo, a decirme, hermano, que no había arrebatamiento. ¿Sabe qué le dije yo? Bueno, ¿sabes qué? Yo ya te escuché, ahora me vas a escuchar a mí. No me quiso escuchar, entonces le dije, entonces te vas. Y se fue, no muy contento. Gracias a Dios. Pero, ¿sabe por qué? Porque es importante que nosotros alcancemos madurez. Cuando una persona ha alcanzado ese tipo de madurez, no importa lo que le vayan a decir, hermano. Usted sabe lo que ha creído, usted sabe dónde está parado, así que no lo van a hacer cambiar. Le van a decir, mire, sigamos a Apolos. Pero solo los niños son así. Entonces los niños, ok, pues ahí vamos con Apolos. Y de ahí le estoy diciendo lo que la Biblia dice, vamos a cambiarle nombres. Que mire que vamos allá con Pedro, ok, vamos con Pedro pues. Y ahí van con Pedro. Y después regresan. Ya no saben ni qué creer, si creerle al pastor o creerle a Apolos o creerle a Pedro. Porque son niños. Pero el que alcanzó un nivel de madurez no va a caer en este error. Entonces yo quiero, y empezamos a hablar el viernes con respecto a la doctrina de Balaam. Algo interesante que podemos notar con respecto a la doctrina de Balaam, según lo que dice Apocalipsis 2 y versículo 14, dice acá, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Aquí le está hablando a Pérgamo, a la iglesia de Pérgamo. Unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam. Oiga bien, esa gente no se está viendo de la iglesia. Dentro de la iglesia de Pérgamo había gente que escuchaban al predicador, escuchaban las enseñanzas, pero por aquí les entraba y por aquí les salía, porque ellos mantenían la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac. Oiga bien, mire cómo trabajaba la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Tres cosas. Uno, poner tropiezo. Dos, comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y tres, cometer actos de inmoralidad. Pero esa gente estaba dentro de la iglesia. Porque mire, si yo voy a hacer tropezar a alguien, que el Señor me libre de eso, ¿dónde debo estar yo? ¿Afuera con los que ya tropezaron? No, yo voy a tener que estar con los que no han tropezado. Y por eso esa gente no se iba. Entonces, ¿sabe qué pasó? Que entonces al siervo, al pastor de la iglesia de Pérgamo, le dejaron un tamal bien hecho, hermano. Porque ahora él tenía que discernir a aquellos que tenían ese tipo de doctrina. Entonces, pararse al frente y empezar a ver a los demás. Dice la Biblia, y Jesús lo dijo en los evangelios: por sus frutos los conoceréis. Entonces vamos a ver qué es lo que están haciendo. Entonces hay gente que se dio a la tarea de poner tropiezo. Hay gente, hermano, que lo único que está haciendo es poniéndonos una piedra para que nosotros tropecemos. Pero también así como en aquel entonces,
también hay gente que nos enseña a, mire, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Cómo así? Pues, usted está hablando del fiambre. Fiambre es una comida que, por los que no saben, que se hace en Guatemala, que especialmente en el Día de los Muertos. Sí, pero usted puede comer fiambre otro día. ¿Por qué va a ser el Día de los Muertos? Pero yo no le estoy hablando acerca del fiambre. Aquí dice que comían cosas sacrificadas a los ídolos. En otras palabras, es gente, hermano, que tiene sus convivencias. La Biblia habla con respecto a ellos y dice que ellos son, hermano, son gente que viene a nuestras fiestas de convivencia, pero que son manchas para nuestros ágapes. De los tales, apártate, no convivas con ellos. Mire, hay gente dentro de la misma iglesia. Eso es tremendo, hermano. Que a veces hacen sus fiestecitas. Y cuando usted, hermano, mire, véngase que vamos a tener una carnita asada, qué rico. Entonces usted va. Pero resulta que como ellos tienen amistades del mundo, también las invitan y ahí está usted. Y de repente alguien de por ahí, hermano, empieza a abrir la refri y encontró algo, hay una bebida que pues usted no va a participar de eso. Empieza que ya empezaron a enrollar unas cositas así que les echan algo en medio, yo no sé, ¿verdad? Y de repente usted también está ahí en medio de ellos. Esa gente es mancha para su ágape. Lo están manchando y lo están haciendo participar a usted de cosas que ellos participan, porque aunque usted no participe, usted está ahí, a usted lo vinculan. Y hablábamos un día con respecto a la vinculación, lo vinculan. Entonces, usted estaba ahí, yo lo vi. Entonces tenemos que tener cuidado. Mire, cuando esas cosas empiezan a pasar, mire, mucho gusto, gracias por haberme invitado. Pues sabe qué, si quiere me da la carnita y me la llevo. Pero yo no puedo estar ahí. Es que yo no pertenezco a esa atmósfera. Que vamos a socializar, sí, pero puede socializar en otro momento, pues. Pero eso solo la gente madura lo entiende. Pero yo sigo. Entonces, hablando acerca de la doctrina de Balaam, mire, solo vamos a tocar en esta tarde, si el Señor nos permite el tiempo, vamos a tocar en esta tarde ese primer punto, tropiezo a los hijos de Israel. Eso es lo que enseña. Entonces, como es una doctrina, yo enseñaba el día viernes que doctrina viene de la palabra didache, que es las 13:22, que significa conjunto de enseñanzas, forma de vida, es una forma de vida. Doctrina de Balaam es un conjunto de enseñanzas de Balaam a la forma de vida de Balaam. Bueno, Balaam, ¿qué significa Balaam? Viene de la palabra Bilam, del H1109, que quiere decir extranjero, peregrino, forastero, señor del pueblo. Hijo de Beor, del sentido de incendio, lámpara. Beor, nombre del padre de un rey edomita, también el de Balaam, Beor. Bueno, Beor significa ardor, tonto y loco. Usted quiere, lo puede verificar, por eso le estoy trayendo yo esto, para que usted vaya a su casa si tiene diccionario y lo empiece a ver. ¿De dónde provenía Balaam? Entonces, mire, Balaam, ya le dije su significado, era hijo de Beor. Pero ¿de dónde venía Balaam? Venía de una tierra que se llama Petor. Entonces Petor es un lugar en Mesopotamia, pero también su interpretación, dice que lo que significa es interpretación de sueños, porque ahí había muchos adivinos. Números capítulo 22 y versículo 5 dice: y envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está cerca del río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para llamarlo, diciendo: mira, un pueblo salió de Egipto y he aquí cubre la faz de la tierra y habitan frente a mí. Eso fue lo que le mandó a decir Balac.
Entonces, el diccionario Espiros Sadiotes dice: tenía reputación de profeta y de soothsayer. Eso quiere decir adivino. Era un pagano, un adivino, agorero, ilusionista y astrólogo. Y Balac, devastador o terrorista. Mire, eso es interesante que nosotros entendamos. A la Biblia, cuando habla con respecto a Balaam, dice que era un hombre caído, pero con sus ojos abiertos. Estaba caído, pero el Señor lo utilizó en ese momento para darnos a nosotros una enseñanza. Bueno, entonces Apocalipsis 2:14, regreso a ese versículo. Una de las cosas que Balaam enseñaba y que su doctrina enseña es a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Malaquías capítulo 2 y versículo 8: pero vosotros os habéis desviado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice el Señor de los ejércitos. Eso también lo puede verificar usted en Juan capítulo 14 y versículo 6, cuando Jesús les dijo: yo soy el camino. Entonces, ¿qué pasó? Que estos sacerdotes se desviaron. Eso está en el libro de Malaquías. Se desviaron del camino y entonces hicieron tropezar a muchos en la ley. Eso lo vimos el día viernes. Otro que vimos fue Salmo 73 versículo 2 y 3: en cuanto a mí, decía Asaf, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalan mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Entonces hay tropiezo entre las cosas que enseñábamos. Mire, el primer tropiezo era que por medio de la doctrina que los sacerdotes enseñaban, hacían tropezar al pueblo, porque esos sacerdotes se habían desviado del camino. Entonces es muy importante, hermano, que nosotros veamos, hermano, qué es lo que se está enseñando. Yo soy, hermano, de las personas que creen que si yo he cometido un error o si yo estoy diciendo algo acá, pues corríjame. Parece usted que sabe, usted que ha leído la Biblia, pero que, mire, la Biblia nosotros la tenemos, hermano, no para guardarla o traerla solo el día domingo. La Biblia usted la tiene para que usted la lea y que usted la escudriñe. Bueno, perdóneme que vaya así rápido, pero esto ya lo vimos el día viernes. Yo quiero continuar. Otra cosa que vimos fue el Números 22:16. Y fueron a Balaam y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no rehuses venir a mí, porque en verdad te honraré en gran manera y haré cualquier cosa que me digas. Ven pues, te ruego, y maldice a este pueblo. Entonces, ¿sabe qué otra cosa buscaba Balaam? Era que lo honraran. Era que lo honraran. Le ofrecieron honrarlo. Entonces, lo primero le explicaba, lo primero es que un sacerdote por medio de la doctrina puede hacer tropezar al pueblo. Asaf decía: mis pies por poco resbalan cuando me fijé en los arrogantes y vi cómo prosperaban los impíos. Entonces, cuando nosotros vemos eso, otra cosa que la doctrina de Balaam enseña, hermano, es que puede haber tropiezo a causa del amor al dinero. Gente que ama tanto el dinero. Ahora bien, en Números 22:16 vemos acá que otra cosa que necesitamos notar es que hay gente que quiere que el hombre la honre. Yo decía el viernes, yo prefiero que sea Dios el que me honre y no el hombre. Nosotros no venimos para buscar la honra de los hombres, que los hombres nos alaben, sino que sea Dios el que se agrade de nosotros por lo que estamos haciendo. Bueno, con respecto a eso, Éxodo capítulo 34 y versículo 12: cuídate de no hacer pacto con los habitantes de la tierra donde vas, no sea que esto se convierta en tropezadero en medio de ti. Entonces, mucha gente ha tropezado a causa de que ha hecho pactos,
ha hecho compromisos con la gente del mundo. Y eso le sirve de tropiezo. Eso decía el Señor en Éxodo capítulo 34. Le dijo a Moisés: cuídate, yo te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Yo te voy a introducir a Canaán. Yo voy a llevarte a esa tierra que yo prometí darte. Pero en esa tierra hay gente que no me agrada. Pues yo se lo estoy parafraseando. En ese lugar hay gente que no busca de Dios. En ese lugar hay gente que no quiere nada conmigo. Y tú los vas a tener que echar de esa tierra. Pero cuando yo te introduzca en esa tierra, por favor, una de las recomendaciones fue: no hagas pactos con los habitantes de la tierra donde vas. No te comprometas con ellos. No sea que esto se convierta en tropezadero en medio de ti. Entonces, cuidado con eso, hermano. Continuemos. Número 22, 28. Entonces el Señor abrió la boca del asna, oiga bien, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho yo que me has golpeado estas 3 veces? Imagínense, hermano, este hombre Balaam, a causa de su terquedad, estaba golpeando a una asna. Yo se lo decía el viernes, inocente. ¿Qué culpa tenía la asna? Nada. Pero como él estaba, hermano, necio en que él quería hacer lo que en su corazón había, empezó a golpear a la asna de tal manera que el Señor permitió que la asna le hablara. Y le dijo: ¿por qué me has golpeado 3 veces, hombre? ¿Qué te he hecho yo? Entonces sabe que cuando yo veía esto, una de las cosas que yo lo relacionaba con respecto a la enseñanza o a la doctrina de Balaam, es que golpean a gente inocente. Cuando nosotros hablamos acerca del golpear, ahora imagínense que en aquel momento, pues lógicamente la asna, yo no estoy haciendo ningún tipo de comparación, ¿verdad?, entre el pueblo de Dios y la asna. Pero en aquel tiempo, en ese momento, perdón, Balaam le pegó. Yo no sé cómo le pudo haber pegado a la asna, porque no quería caminar. Pero en este tiempo nosotros, hermanos, estamos viendo gente que desde los púlpitos lastima. Gente, hermano, mire, oiga usted a mucha, y tal vez usted lo ha oído, tal vez, hermano, esto va a resonar en sus oídos, pero a veces encontramos personas que vienen a la iglesia, hermano, porque vienen lástima. Es que a mí me lastimaron. Porque hay gente que lastima, hay gente que hiere. Mire, estaba en Edmonton y me reuní con una pareja y me hablaba el muchacho y me decía: es que a mí, desde que yo empecé en el evangelio, me lastimó el pastor donde yo iba. Ahora mire, hermano, lo tremendo de esto es que esa gente que fue lastimada ha guardado tanto rencor en su corazón por lo que en un momento se le dijo o se hizo en contra de ellos, que hacerlos volver cuesta, hermano. Yo creo que eso, yo le decía a esa persona: yo no vine para convencerte, porque yo no soy quien para convencerte. Yo lo que vine es a darte una palabra de parte de Dios, y será Dios el que te convenza. Porque al final no soy yo el que puedo sanar la herida que a él le hicieron, pero Dios sí puede sanar esa herida. Al final, hermano, mire, no soy yo
Porque al final yo fallo también. Y le tuve que decir, tampoco vengo a decirte que me veas a mí o que sigas lo que yo te estoy diciendo, porque yo soy hombre y fallo. Y posiblemente yo también te pueda lastimar. Pero hay uno que te ha estado esperando para sanar tu herida. Pero tú vas a tener que tomar una decisión. Yo se lo decía a esa persona. O sigues como estás, o buscas de Dios. Y pregúntale a él qué pasó. Pero te tienes que acercar a él. Entonces, ¿por qué le muestro? Le digo esto. Porque desde el púlpito se lastima. Pero también, hermano, miren lo tremendo de esto es que a veces entre hermanos se lastiman, se golpean. Y no que vayan a venirse a pegarle, hermano, un puñetazo o algo. No, sino que con las mismas palabras o con actitudes que nosotros tomamos, muchas veces lastimamos, muchas veces herimos a la gente. Por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos, hermano, en este tiempo. No nos convirtamos nosotros en ese tipo de personas. Pero lo cierto es que dentro de la iglesia se ha introducido gente, y le estoy hablando de esto porque es parte de la doctrina de Balaam, que lastiman a gente inocente. No andan buscando quién se las hizo, sino que quién se las pague. Y tiran parejo. No, hermano, mire, si hay algo que tenemos que confrontar, lo vamos a confrontar cara a cara. Cara a cara. Se dio una vez una situación, hermano, dentro de la iglesia, hace un tiempo, en la que yo no podía, hermano, agarrar y hablar con todos cuando que el del problema era una persona. Pero a veces lastimamos lastimamos, hermano, cuando tenemos el micrófono, cuando estamos aquí al frente. Y a nosotros no nos llamaron a eso. La doctrina que vamos a enseñar, hermano, que Pablo enseñaba, era una doctrina para que la gente creciera, para que dejaran de ser niños. Él decía, mire, él decía, yo en el principio les tuve que dar a ustedes lechita. ¿Cómo le da usted lechita a un bebé? Abrí la boca. No, usted tranquilo, ahí le juega ¿cómo le decimos? El mamón, hermano, en la boca para que la abra. ¿Cómo trata usted a un bebé? Pues, ayúdeme. ¿Cómo le da usted lechita a un bebé? Con cariño. Abrí la boquita, por favor. Tómate tu lechita. Deja de estar llorando. Y usted está ahí mes y mes. Pero al que come carne, ya no lo va a tratar usted igual. Entonces tenemos que saber cómo entregar la palabra, tenemos que saber cómo hablar, tenemos que saber cómo enseñar. Amén. Bueno, entonces esta era una de las cosas, hermano, tremendas que hacía Balaam. Entonces mire, a Balaam le tuvo que hablar el asna o la asna, y no sé si es él o la, pero bueno, asna. Y le dijo, ¿qué te he hecho yo? Que me has golpeado estas 3 veces. Entonces, dentro de la doctrina de Balaam, se enseña a lastimar a aquellos que hacen el bien. Segunda de Corintios capítulo 1 y versículo 24. Dice, no es que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que somos colaboradores con vosotros para vuestro gozo, con gozo, porque en la fe permanecéis firmes. Levítico capítulo 25 y versículo 43, no te enseñorearás de él con severidad, más bien teme a tu Dios. Lucas capítulo 22 y versículo 25, y Jesús les dijo, los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores, pero no es así con vosotros. Antes, el mayor entre vosotros hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. Amén. Bueno, entonces también sabe que la Biblia dice que ninguno tenga
más alto concepto del que debe de tener de sí mismo. Entonces aquí no está nadie para enseñorearse de nadie. Amén. Cada quien de acuerdo a lo que Dios le ha dado. Bueno, entonces vea esto conmigo. Números capítulo 22 y versículo 32. Y el ángel del Señor le dijo: ¿por qué has golpeado a tu asna estas 3 veces? Mira, yo he salido como adversario porque tu camino me era contrario. Entonces, entre la enseñanza de la doctrina, en la doctrina de Balaam, era ir en contra de lo establecido. Tanto era el deseo de Balaam de ir en contra de lo que Dios, hermano, había establecido, que le tuvo que salir un ángel. No le fue suficiente a Balaam que el asna o la asna le hablara, sino que le tuvo que salir en el camino un ángel para decirle: yo estoy aquí como un adversario en contra tuya. No vine para ayudarte, yo vine para decirte que tu caminar no es correcto. Así que debes devolverte. Pero Balaam, hermano, estaba tan interesado en ir en contra de lo que Dios había dicho. Hay gente, hermano, hoy en día que lo único que desea es ir en contra de la voluntad de Dios. Cuando Dios ha dicho que no, seguimos persistiendo en que sí, en que sí, en que sí. Mire, lo más tremendo de todo esto es que si no prestamos atención y nos volvemos de nuestro camino, puede hacer que entonces nos encontremos peleando en contra del Señor. Y que en vez de tener al Señor a nuestro lado, lo vamos a tener en contra. Y mire, horrenda cosa es eso: caer en las manos de un Dios vivo. Por eso, hermano, mire, hay momentos en los que las puertas se cierran. Hay momentos en que nosotros nos encontramos que como que con una pared. ¿No será que Dios nos está hablando y nos está diciendo: vuélvete? Pero a veces estamos tan, hermano, metidos en esto que queremos seguir y queremos, es que aquí es que aquí es que aquí yo quiero. No es así. Entonces enseñan a ir en contra de lo establecido. Segunda de Timoteo capítulo 4 y versículo 3 dice: porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propósitos, sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Entonces hay gente que ya no soporta la sana doctrina. Yo le explicaba el viernes con respecto a esto, hermano. Hay temas básicos dentro de la doctrina. La Biblia habla acerca de la doctrina. Mire, el bautismo es parte de la doctrina. El diezmo es parte de la doctrina. Pero hay gente que no le gusta que le hablen de eso. Y ya cuando empiezan a hablar de los diezmos, la gente se pone la mano en la bolsa para que no le salga nada, hermano. O se van. Yo le expliqué eso el viernes, se van, gente que se va. Pero eso es parte de la doctrina y hay que enseñarlo. La cobertura es parte de la doctrina. Los 5 ministerios es parte de la doctrina. Temas doctrinales. Pero como resulta que yo no creo en los 5 ministerios, como resulta que yo no creo en el apostolado, como resulta que yo no creo, hermano, en los 5 ministerios, entonces yo no voy a enseñar eso. Yo no voy a enseñar eso. Entonces estamos enseñándole mal a la gente. Entonces estamos haciéndolos tropezar.
Pero son temas que debemos de tomar. Entonces hay gente que, como ya no soporta la sana doctrina, se van. Y dice acá, van a buscar para sí maestros conforme a sus propios deseos, y los encuentran. Y en esos lugares hay mucha gente así, y se llenan los lugares esos, porque les hablan cosas de acuerdo a sus propios deseos. Entonces dice acá, apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Ahora lo que les enseña son puros mitos, fábulas, cuentos, y no les enseñan la palabra de Dios. Acostumbran a ir en contra de lo establecido por Dios. Números capítulo 22 y versículo 41. Yo termino con este versículo. Y sucedió que a la mañana siguiente, Balac tomó a Balaam y lo hizo subir a lugares altos de Baal, y desde ahí vio un extremo del pueblo. Entonces, mire lo tremendo de esto. ¿Por qué Balac se llevó a Balaam a un lugar alto? Para que mirara dónde estaba el pueblo. Entonces, cuando yo empezaba a ver esto, yo decía, ¿cómo poderlo explicar? Ahora lo que se ha dado muy comúnmente dentro de muchos lugares es que para que la gente no se vaya, se lo llevan a un lugar alto y le dan un privilegio. Entonces, ya estando ahí, así no se nos va. Agarran a la gente cuando que no están preparados. Entonces, eso pasó con Balaam. A Balaam se lo llevaron a un lugar alto. Ya desde las aldeas se sentía el señor Balaam. Y desde ahí con Balaam miraban los demás pueblos. Y perdóneme, hermano, pero yo creo que las cosas no deben de ser así. Nosotros debemos de ser muy cuidadosos con los que suben al frente. Yo le he contado varias veces esto, hermano. Mire, y a mí no me da pena decirlo porque realmente fue verdad. Llegó un día un joven a la iglesia, hermano, con su trompeta, peludo y en calzoneta. Va a una iglesia, le cuento. Y llegó y me dijo, pastor, me dijo, traje mi trompeta, me dijo. Qué bueno que trajiste tu trompeta, le dije. ¿Puedo tocar con ustedes?, me dijo. Bueno, le dije, mira, lo que sí puedes es ensayar, pero tocar en el servicio no. Lo que sí, en el servicio lo que puedes hacer es sentarte mejor y estar en el servicio con nosotros. No, me dijo, es que ¿sabe qué? Me dijo, a todas las iglesias donde yo voy, me dijo, y llevo mi trompeta, me dan para tocar. Bueno, entonces andate para allá, le dije, porque aquí conmigo no vas a tocar. Pero le enseñaron eso, peludo y en calzoneta. Pero si yo fuera como los de Balaam, yo le hubiera dicho, pasa al frente, papito, toca, mira qué bonito, enamorarlo para que se quede. Pero no, hermano. A Balaam se lo llevaron a un lugar alto. Por lo tanto, nosotros debemos de ser cuidadosos. Mire, cuando usted empiece a ver esas cosas, analice. Cuando usted empiece a notar lo que está pasando, analice. ¿No será que le están enseñando la doctrina de Balaam? ¿No será que ahí, hermano, hay problemas porque se ha introducido gente que mantiene la doctrina de Balaam? Estoy hablándole de la iglesia que le hablaron en Pérgamo. Que lo que quieren es que se le dé un privilegio. Si no me da privilegio, me voy. Espere su tiempo, hermano. Mire, no es nada más de así. Yo le puedo asegurar que los hermanos que se paran aquí al frente y predican desearan no hacerlo. Porque estar al frente no es fácil. Pero hay gente que le pican a usted porque le den un privilegio así. Calma, calma. Take it easy. En tu tiempo, el Señor es el que te va a levantar. Porque cuando Dios levanta, no hay hombre, hermano, que se pueda oponer en contra de eso.
Amén. Bueno, entonces, vea esto. Primero, doctrina de Balaam. Tropiezos por medio de la doctrina, según Malaquías 2:8. Por medio del amor al dinero, Asaf decía: mis pies por poco resbalan. Tropiezan cuando vi la prosperidad de los impíos. Por medio de buscar la gloria de los hombres, a Balaam lo mandó a llamar Balac y le dijo: te vamos a honrar y te vamos a dar todo lo que tú quieres. Dañan a los que hacen el bien por medio de ir en contra de lo establecido por Dios, y la egolatría, buscando lugares altos. Y la Biblia dice que al que se humilla, Dios lo exalta, pero al que se exalta, Dios lo humilla. ¿Tú sabes qué? Mejor que sea Dios el que te lleve a un lugar alto. Amén y amén. Bueno, entonces dejémoslo ahí. Vamos a seguir hablando, hermano. Hay muchas cosas que platicar. Porque lo otro usted se recuerda. Dice que enseñaban en aquella iglesia, los de Balaam, primero van y ponen tropiezo. Segundo, enseñaban a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y tercero, llevaban a la gente a cometer actos de inmoralidad. Tres cosas hacían. Hoy solo vimos una. La forma como pueden hacer tropezar a mucha gente. Pero que el Señor nos guarde. Y sabe que estas enseñanzas son interesantes porque le van a servir a usted. Usted vaya a un lugar, analice qué es lo que está pasando. ¿No será que ahí está la doctrina de Jezabel? ¿No será que ahí está la doctrina, hermano, de Balaam? ¿No será que ahí está la doctrina de los saduceos, de los nicolaitas o de los fariseos? ¿Qué hay ahí? ¿O hay ahí sana doctrina? Usted busque la sana doctrina. Amén. La sana doctrina. Vamos a ir tras la sana doctrina. Si no está conforme a la ley y el testimonio, no. Pero si está conforme a la ley y el testimonio, vamos adelante. Amén. Así que póngase de pie y vamos a orar en esta tarde y damos gracias al Señor. Padre del cielo, amado Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde, porque tú, Señor, envías tu palabra, Señor, y tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Reconocemos, Señor, que este tiempo que vivimos es el último tiempo y que por lo tanto, Señor, estaremos viendo muchas cosas suceder dentro de la iglesia. Ayúdanos, Señor. Abre hoy nuestro entendimiento, Señor. Abre hoy, Señor, nuestro corazón para que esta palabra, Señor, se quede grabada, Señor, en nosotros, que se haga parte de nosotros, que nosotros no seamos engañados, que nosotros no seamos llevados de aquí para allá como a niños espirituales, sino que logremos alcanzar la madurez, sino que nosotros, Señor, crezcamos, Señor, que ya no seamos niños, Señor, llevados de un lugar a otro, sino que nosotros busquemos la sana doctrina, que nuestros oídos tengan comezón, Señor, no para buscar maestros conforme a nuestros propios propósitos, sino para buscar de la sana doctrina, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú traes tu palabra, Señor, porque por medio de la revelación que tú estás trayendo en este tiempo a nosotros, Señor, nos muestras las cosas de las cuales nosotros debemos cuidarnos. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a tu pueblo, Señor, en esta hora, Señor. Este pueblo, Señor, que ha venido en busca
de lo nuevo tuyo, Señor. Este pueblo que viene buscando, Señor, esa manera de vivir conforme a tu voluntad. Padre, yo te ruego, mi Dios, en este momento, que pongas en mi boca, Señor, palabra tuya siempre. Una palabra, Señor, que edifique, una palabra, Señor, que redarguya, una palabra, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, que traiga corrección a tu pueblo. Pero no, Señor, para poner tropiezo en ellos. En el nombre de Jesús, guárdame, Señor, de eso. En el nombre de Jesús te lo pido. Que tu pueblo pueda caminar con libertad. Que tu pueblo pueda caminar con libertad. Que tu pueblo pueda crecer. Que tu pueblo pueda avanzar, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Yo los bendigo, Señor, en esta hora. Y te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nuevamente me das, Señor, para traer esta palabra a ellos, Señor. Cuídanos, guárdanos de no caer, Señor, en estos errores. Padre celestial, en tu nombre, Señor, te damos gracias hoy por tu bondad y por tu misericordia, Señor, para con nosotros. Gracias, gracias, amado Dios, te damos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Gloria a Dios. Vamos a, antes de que se retire, quiero bendecir a hermana Nina, que está de manteles largos este día. Amén. Si puede pasar, hermana, vamos a orar por usted. Queremos bendecirle un año más que el Señor le da. Está cumpliendo 15 años la hermana hoy. 15 por 4 dice la hermana, no. Bueno, también mi esposa, hermano, estará de manteles largos mañana, así que también vamos a orar por ella. Vente. Vamos a bendecirla. Y también nosotros los padres, que hoy dicen que es nuestro día, pero serán todos los días. Amén. Que el Señor nos bendiga, que el Señor lo bendiga, mi amado hermano. Amén. Que el Señor le dé sabiduría también para poder guiar a su familia como los responsables y como las cabezas que somos. Amén. Vamos a orar, extienda sus manos hacia acá y vamos a bendecir a nuestras hermanas en esta hora. Padre, yo te doy gracias, Señor, por el privilegio que me das de poder, Señor, declarar bendición, Señor, sobre mis hermanas. Gracias, Señor, por este año más de vida que tú les concedes, Señor. Yo te ruego, mi Dios, que tú sigas trayendo, Señor, días de salud.